Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Saludos jóvenes, bienvenidos de nuevo a las clases virtuales de Nancho. En la clase del día de hoy vamos a estudiar el concepto de lo que es un vector y sus componentes rectangulares o sus proyecciones. Recuerden jóvenes que esta clase pertenece al curso de estática. Y también haremos algunos ejemplos de aplicación del tema de los vectores. Pero antes de comenzar jóvenes veamos qué inquietudes tienen algunos de ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho y Sebastián desea saber qué es una magnitud vectorial y Valentina desea saber cuáles son sus proyecciones y cómo las podemos calcular. Vamos a iniciar jóvenes con el concepto de lo que es un vector o una magnitud vectorial. Diremos que una magnitud vectorial es aquella que para poderse representar completamente se requiere conocer la magnitud o el módulo, su unidad de medida, su dirección y su sentido. Diremos que toda magnitud vectorial la podemos representar mediante el uso de una flecha, como la que ustedes ven acá jóvenes en la parte izquierda del tablero, donde la longitud de la flecha indica su magnitud o su módulo. La punta de la flecha indica el sentido y este ángulo indica la dirección del vector, tomando como referencia esta línea horizontal. Acá en el tablero, en la parte derecha, ustedes pueden ver jóvenes el sistema de referencia XY, donde vemos que el eje X está dirigido hacia la derecha en sentido este, el eje Y está hacia arriba en el sentido norte, el eje menos X está dirigido hacia la izquierda en el sentido oeste y el eje negativo Y está dirigido hacia abajo en el sentido sur. También acá en el tablero ustedes pueden ver los vectores unitarios, el vector unitario Y en la dirección del eje X positivo, el vector unitario J en la dirección del eje Y positivo, el vector unitario menos I en la dirección del eje menos X y el vector unitario menos J en la dirección del eje Y negativo. Acá tenemos un ejemplo de un vector de fuerza. Este vector está ubicado en el primer cuadrante del sistema de referencia y de esta manera nos damos cuenta que sus dos componentes I y J son positivas. Acá también observamos el ángulo de dirección de este vector tomando como referencia el eje X positivo. Acá tenemos un ejemplo de una magnitud vectorial. En este caso tenemos un vector de fuerza con una magnitud igual a 100, con una unidad de medida que es el kilonewton, un ángulo θ que nos da la dirección de este vector tomando como referencia el eje X positivo y finalmente tenemos el sentido. O sea, nos damos cuenta que la punta de esta flecha del vector tiene un sentido noreste. Ahora veamos jóvenes el concepto de lo que es la proyección. Vamos a decir que las componentes rectangulares o las proyecciones de un vector son aquellos vectores que son todos perpendiculares entre sí, que al ser sumados nos permiten obtener el vector inicial. Significa entonces que si yo tengo, por ejemplo, un vector en un modelo bidimensional
como este que estoy señalando en la parte izquierda del tablero, en este caso tenemos un vector f, nos damos cuenta que f tiene dos proyecciones o tiene dos componentes rectangulares que son este vector de color rojo y el vector de color verde. La suma de ellos dos nos permiten obtener el vector total llamado f. Aquí nos damos cuenta que si yo quiero obtener el valor de cada uno de estos dos vectores, podemos utilizar estas ecuaciones. Si yo deseo obtener el valor del vector de color verde, yo puedo utilizar la función seno o la función coseno. Entonces podría decir que Fy es igual a la magnitud de la fuerza F por el seno de este ángulo. O también podría decir que Fy es la magnitud de la fuerza F por el coseno de este ángulo, en este caso 60. Aquí nos damos cuenta, jóvenes, que este vector tiene un sentido hacia el eje Y positivo. Por eso acá colocamos el vector unitario J. Acá debajo ustedes pueden ver las ecuaciones con las que podemos calcular la magnitud de la componente en X del vector de la fuerza F, que sería este vector de color rojo. Sería F coseno de este ángulo, o también sería F seno de 60. Y colocamos el vector unitario Y, porque este vector va en la dirección del eje X positivo. Ahora veamos qué pasa en un modelo que está en el espacio. En este caso nos damos cuenta que si tenemos un vector A, que también puede ser un vector de fuerza, este vector A va a tener una componente en X, que es el vector de color azul, va a tener un vector o una componente sobre el eje Z, que es este vector de color verde, y va a tener un vector sobre el eje Y, que es este vector de color morado. Observen muy bien, jóvenes, este dibujo. Aquí ustedes se dan cuenta que todos estos vectores, el vector azul, el morado y el verde, son todos perpendiculares entre sí. Si ustedes todos estos vectores los suman, pueden obtener el vector total llamado A. El concepto nos dice que para poder proyectar un vector, ya sea sobre un plano o sobre un eje, se necesita conocer la magnitud del vector y el ángulo de dirección que forma este vector con el plano o con el eje. Nuevamente observen acá, jóvenes, el tablero. Observen que acá tenemos el vector A y aquí debajo de él ustedes observan este triángulo de semejanza. Recuerden que con este triángulo de semejanza podemos obtener el vector de dirección del vector A. Con esto podemos obtener las componentes, en este caso la componente K, que sería este vector de color verde, que sería la magnitud del vector por este cociente en la dirección K, y también podemos obtener la proyección sobre este plano. En este caso esta sería la proyección sobre el plano X menos Y. Sería el vector que ustedes ven acá de color rojo. Este vector es la proyección del vector A sobre el plano XY, lo que yo llamo AXY. AXY será la magnitud del vector por este cociente. Ahora lo que vamos a hacer es que nuevamente vamos a proyectar ahora esta proyección llamada AXY, que está sobre este plano. Ahora la vamos a proyectar sobre los ejes Y y sobre el eje X. Entonces tenemos esta proyección de color azul, va a ser la componente en X
del vector A. Va a ser la proyección AXY por este cociente en la dirección Y. Y el vector de color violeta, que es este, va a ser la proyección del vector sobre el plano AXY por este cociente en la dirección menos J. De esta manera, jóvenes, es que ustedes pueden obtener las proyecciones o las componentes rectangulares de cualquier vector, tanto en un modelo bidimensional como en el espacio. Veamos ahora, jóvenes, los siguientes ejemplos. Observen detenidamente el dibujo que tenemos en el tablero. Esta imagen fue tomada del libro de Ingeniería Mecánica del autor Gibeler, la 12ª edición. Este ejemplo nos dice lo siguiente. Tenemos una placa, que es esta que ustedes ven acá, puede ser una placa metálica, y en ella aparecen estos elementos que pueden ser unas varillas que están acopladas a la placa, y lo que nos dicen es que sobre cada varilla tenemos una fuerza. Acá tenemos una fuerza F1 con este valor en kilonewton. Tenemos una fuerza F2 con este ángulo de dirección. Y tenemos acá debajo una tercera fuerza con una magnitud de 5 kilonewton. Observen, jóvenes, que acá debajo nos dan el triángulo de semejanza, y ya saben ustedes que con este triángulo podemos obtener el vector de dirección de esta tercera fuerza. El enunciado dice así, nos dicen que si el ángulo φ, este ángulo, el ángulo de dirección de la fuerza F2, tiene este valor, y nos dicen adicional que la fuerza resultante que actúa sobre esta placa de refuerzo está dirigida a lo largo del eje X positivo, nos piden determinar el valor de la fuerza F2 y el valor de la fuerza resultante. También el ejemplo nos pide no cambiar el sistema de unidades ni tampoco las dimensiones del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer acá, jóvenes, es analizar cada una de las fuerzas con su ángulo de dirección, y luego vamos simplemente a descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes rectangulares o en sus proyecciones, tanto para el eje X como para el eje Y, utilizando los conceptos que acabamos de ver en la clase del día de hoy. Acá tenemos, jóvenes, en el tablero la solución del ejercicio. Vamos a iniciar con la fuerza F1. Observen, jóvenes, dónde está la fuerza F1, y aquí lo importante ver es el sentido de la fuerza. Observen que esta flecha apunta para abajo. Entonces, si yo continúo la flecha hasta llegar al origen del sistema de referencia XY, yo me daré cuenta que la fuerza F1 estaría ubicada en el tercer cuadrante del sistema de referencia. Eso significa que las componentes X y Y de la fuerza F1 ambas son negativas. Con este ángulo yo puedo obtener ambas componentes. Entonces diremos que la componente en X de la fuerza F1 va a ser la magnitud de la fuerza F1, o sea, este valor en kilonewton, por el seno de este ángulo en la dirección menos I. Y también podemos decir que entonces la componente en Y, F1Y, será la magnitud de la fuerza, o sea, este valor en kilonewton, por la función coseno de este mismo ángulo
en la dirección menos j. Ahora observen, jóvenes, la fuerza F2 y observen el sentido de la flecha. Esta flecha está ubicada en el primer cuadrante del sistema de referencia. Significa entonces que las dos componentes de esta fuerza ambas son positivas. En este caso, F2 es una de las variables que vamos a calcular, entonces yo simplemente la voy a dejar expresada de esta misma manera. Entonces voy a decir que la componente en X, F2X, será la magnitud F2 que yo desconozco, y voy a utilizar este ángulo llamado el ángulo φ, que ya sabemos cuál es su valor en el enunciado. Entonces voy a decir que F2X es F2 por el coseno de este ángulo en la dirección Y. Y también yo sé que F2Y, o sea la componente vertical de esta fuerza, es esta misma magnitud por la función seno de este ángulo φ en la dirección J. Muy bien. Ahora vamos a descomponer, jóvenes, la tercera fuerza. Observen acá debajo la tercera fuerza igual a 5 kN. Aquí nos damos cuenta lo siguiente, que esta fuerza está ubicada en el cuarto cuadrante del sistema de referencia. Esto significa que la componente en X de esta tercera fuerza es positiva y la componente en Y es negativa. También acá, jóvenes, ustedes deben recordar cómo se maneja el triángulo de semejanza. Entonces tenemos acá, jóvenes, en el tablero las dos componentes. Entonces decimos que la componente en X de la tercera fuerza es la magnitud 5 kN por este cociente. Observen, jóvenes, que este número pertenece a este cateto que estoy señalando en este dibujo, y nos damos cuenta que este cateto es paralelo al eje X. Entonces yo siempre debo coger el cateto y lo debo dividir por el valor de la hipotenusa de este triángulo de semejanza. De igual manera nos damos cuenta que este segundo cateto, este que estoy acá señalando, es paralelo al eje Y. Entonces vamos a poder decir que la componente de la tercera fuerza en Y va a ser la magnitud de la fuerza, que es 5 kN, por este cociente. Observen que este es el valor del cateto, que es paralelo al eje Y. Y esto está dividido por el valor de la hipotenusa del triángulo de semejanza, que es 5 en la dirección menos J. Por último, vamos a descomponer la fuerza resultante. El enunciado decía que la fuerza resultante va en la dirección del eje X positivo. Significa entonces que la componente en X de la fuerza resultante es toda la fuerza resultante en la dirección Y, y que la componente en Y de la fuerza resultante es 0. Una vez, jóvenes, que ustedes tengan todas las componentes rectangulares o las proyecciones de todos los vectores de fuerza en el eje X y en el eje Y, vamos a comenzar a formar las ecuaciones de equilibrio. Aquí lo importante, jóvenes, es saber que la sumatoria de todas estas fuerzas debe ser igual a la fuerza resultante. Entonces tenemos esta primera ecuación. Observen que en esta primera ecuación lo que hacemos es lo que llamamos la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. O sea, sumamos todos los términos Y de todas las fuerzas. En este caso sería F1X, o sea, todo este valor, teniendo cuidado de no perder el signo del vector unitario. Observen que aquí dice menos I, acá también lo dejamos igual. Y este lo vamos a sumar
con el componente I de la fuerza F2, obsérvenlo acá, y luego lo sumamos con el componente I de la tercera fuerza. Y esto lo vamos a igualar con la componente en X de la fuerza resultante. La segunda ecuación de equilibrio dice que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser, en este caso, igual a la componente en Y de la fuerza resultante, que es 0. En este caso, jóvenes, vamos simplemente a sumar todas las componentes J de todas las fuerzas. Entonces vamos a sumar F1Y más F2Y más la componente Y de la tercera fuerza. Acá ya tenemos un modelo lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes, jóvenes, ya pueden utilizar cualquier método de solución lineal y mediante ese método van a obtener esta solución. Acá tenemos la magnitud de la fuerza F2, que es un valor aproximado de 12,92 kilonewton, y aquí a la derecha ustedes pueden ver, jóvenes, el valor de la fuerza resultante también en kilonewton. El segundo ejemplo de la clase del día de hoy dice así. Observen nuevamente el dibujo que tenemos en el tablero y nos damos cuenta que esta vez tenemos varias fuerzas en el espacio. Esta imagen, jóvenes, fue tomada del libro de Ingeniería Mecánica Estática del autor Hibeler, la 12ª edición. Nos dicen que tenemos un anillo y que sobre este anillo actúan todas las fuerzas que ustedes ven en el modelo. Nos dicen que la fuerza resultante, llamada FR, tiene una magnitud de 120 newton con estos ángulos de dirección. Entonces, lo que nos piden es determinar el valor de la magnitud de esta tercera fuerza y sus ángulos de dirección θ x, θ y y θ z. Estos son los ángulos de dirección de esta tercera fuerza. Y recuerden, jóvenes, que estos ángulos deben estar medidos con los ejes X positivo, Y positivo y Z positivo. Nuevamente nos piden que no cambiemos el sistema de unidad de medida y tampoco cambiemos las dimensiones del ejercicio. Antes de ver la solución de este segundo ejemplo, acá lo que debemos hacer, jóvenes, es lo siguiente. Lo primero, debemos analizar el sentido de cada vector de fuerza. Y aquí nos damos cuenta que tenemos vectores que tienen una sola componente, como es el caso, por ejemplo, de la fuerza F2. Observen que F2 es una fuerza que está sobre el eje Z. Significa que F2 no tiene componente ni en el eje Y ni componente en el eje X. También, por ejemplo, tenemos una fuerza bidimensional, como es el caso de la fuerza F1. La fuerza F1, por ejemplo, está sobre este plano, el plano XZ. Significa entonces que esta fuerza solo tiene dos componentes, una componente sobre el eje Z y una componente sobre el eje X, y sobre el eje Y no tiene componente. Y luego nos damos cuenta que la fuerza resultante, que vale 120 newton, está en el espacio y que tiene componentes en todos los ejes, muy similar a la tercera fuerza. Entonces, lo primero que debemos hacer, jóvenes, en esta situación es comenzar a descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes rectangulares o en sus proyecciones.
haciendo uso de los conceptos que vimos anteriormente en la clase del día de hoy. Acá tenemos, jóvenes, la primera parte de esta solución. Acá en la parte superior del tablero ustedes pueden ver las componentes rectangulares I, J y K, o las proyecciones de cada uno de estos vectores. Vamos a iniciar, jóvenes, con el vector de la fuerza F1 de 80 newton. Observen que acá nuevamente nos dan un triángulo de semejanza. Ustedes ya saben, jóvenes, que con este triángulo de semejanza podemos obtener el vector de dirección del vector de la fuerza. Como sabemos que F1 está sobre este plano XZ, significa entonces que la componente en Y de la fuerza F1 es igual a 0 newton. Obsérvenlo acá, en la dirección J. Luego podemos decir que entonces la componente en X va a ser la magnitud, que en este caso es 80, multiplicado este cociente. Aquí recuerden, jóvenes, que este valor que estoy señalando es el valor del cateto que es paralelo al eje X. El valor de este cateto debe estar dividido por el valor de la hipotenusa. Luego tenemos que la componente en Z, observen que la componente en Z, entonces debe ser la magnitud del vector, que en este caso es 80 newton, por este cociente. Y este número pertenece al valor de este cateto, el cual es paralelo al eje Z. Entonces el cociente debe ser el valor de este cateto sobre el valor de la hipotenusa. Y va en la dirección K. Ahora observen, jóvenes, la fuerza F2. Anteriormente yo les decía que la fuerza F2 es una fuerza unidimensional, o sea que tiene una sola componente que va en la dirección del eje Z negativo y que tiene una magnitud igual a 110 newton. Por eso tenemos acá, jóvenes, las siguientes componentes. Tenemos que la componente en X de esta fuerza es 0i, la componente en Y es 0j y que la componente sobre el eje Z es 110 newton en la dirección menos K. Nos damos cuenta que es menos K por el sentido de la flecha. Observen el sentido de la flecha acá, donde estoy señalando en el tablero, y nos damos cuenta que este sentido apunta hacia el eje Z negativo. Ahora vamos a descomponer la tercera fuerza. Acá es donde tenemos todas las incógnitas. Entonces vamos a decir que la componente en X va a ser la magnitud de la tercera fuerza por el coseno del ángulo θ X. Aquí tenemos, por ejemplo, dos incógnitas. Estas son las incógnitas que debemos calcular. La componente en Y será la magnitud por el coseno del ángulo θ Y en la dirección J, y que la componente en el eje Z será su magnitud por el coseno del ángulo θ Z en la dirección K. Por último, vamos a tener, jóvenes, la fuerza resultante. Observen que acá la fuerza resultante tiene una magnitud de 120 newton. Pero acá debemos tener mucho cuidado. Observen que debido a este ángulo de 45, con este ángulo de 45, yo puedo descomponer esta fuerza resultante en una componente vertical, que es esta que estoy acá señalando, que sería la componente en Z de la fuerza resultante. En este caso yo podría decir que la componente en Z de la fuerza resultante es este valor
120 newton por el seno del ángulo de 45. Obsérvenlo acá, jóvenes, en el tablero. Acá tenemos que la componente en Z de la fuerza resultante, entonces es la magnitud por el seno del ángulo 45 en la dirección K. Pero también nos damos cuenta que con este mismo ángulo de 45 yo puedo proyectar este vector sobre todo este plano, que sería el plano XY. La proyección sobre ese plano estaría ubicada acá, donde estoy señalando en el dibujo. Esta línea que estoy aquí señalando, jóvenes, sería la proyección de este vector sobre este plano XY. Esta proyección sobre este plano es igual a 120 coseno de 45. Ahora, una vez que yo ya he proyectado el vector sobre este plano, yo voy a utilizar esta proyección para poder sacar la proyección sobre el eje Y y la proyección sobre el eje X. Y para ello, ahora vamos a utilizar este ángulo que estoy acá señalando. Entonces yo me doy cuenta que si yo tengo la proyección sobre este plano, que ya sabemos que es 120 coseno de 45, y yo ahora ese valor lo multiplico por el seno de este ángulo, vamos a poder obtener la proyección sobre el eje X. Obsérvenlo acá. Entonces sería 120 coseno de 45 multiplicado el seno de este ángulo en la dirección Y, eje X positivo. Pero también yo me doy cuenta que si yo a este ángulo le saco la función coseno, voy a poder obtener la proyección sobre este eje Y, que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos que la proyección sobre el eje Y es 120 coseno de 45, que sería la proyección, o sea, esta línea sobre el plano XY, por el coseno de este ángulo, y de esa manera obtenemos la proyección sobre el eje Y en la dirección J. Observen, jóvenes, que de esta manera ya tenemos todas las componentes rectangulares o las proyecciones de todos los vectores en los ejes X, Y y Z. Ahora vamos a formar las ecuaciones de equilibrio. Como este modelo está en equilibrio, recuerden que acá es importante saber que la suma de todas las fuerzas es igual a la fuerza resultante. Entonces vamos a decir que en la primera ecuación tenemos la sumatoria de las fuerzas en X. Vamos a sumar todas las componentes Y. Acá tenemos la componente de la fuerza F1 en Y, más la componente F2 que es 0, más la componente de la tercera fuerza, mírenla acá, y la suma de todas estas componentes debe ser igual, jóvenes, a la fuerza resultante en el eje X. Mírenlo acá. Inmediatamente nos damos, jóvenes, cuenta de esta ecuación que yo ya puedo calcular la componente en X de esta tercera fuerza. Y vamos a obtener un valor aproximado de 21.57 newton en la dirección menos Y. La segunda ecuación de equilibrio dice sumatoria de fuerzas en Y es igual a la resultante en Y de la fuerza FR. Entonces acá tenemos, vamos a sumar todas las componentes J de todas las fuerzas. Nos damos cuenta que F1Y es 0, F2Y es 0, solamente tenemos la tercera fuerza. Entonces vamos a decir que esta tercera fuerza es igual a la componente en Y de la fuerza resultante. De esta manera podemos obtener el valor de la componente en Y de la tercera fuerza en la dirección J.
Y por último vamos a hacer la ecuación de equilibrio sumando las fuerzas sobre el eje Z. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas sobre el eje Z, o sea todas las componentes K de todas las fuerzas, debe ser igual a la componente K de la fuerza resultante. Entonces tenemos, esta sería la componente K de la primera fuerza F1, o sea todo este valor, más la componente K de la segunda fuerza, más la componente K de la tercera fuerza, igual a la componente K de la fuerza resultante, 120 seno de 45. De esta tercera ecuación también podemos obtener el valor de la componente de la tercera fuerza en el eje Z, y esta tercera componente está en la dirección K. Ahora, jóvenes, acá tenemos la parte final de la solución de este segundo ejercicio. Observen que acá tenemos nuevamente todas las ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z. Ya tenemos los valores de las componentes rectangulares de esta tercera fuerza. Acá tenemos este valor en Newton, observenlos acá en el tablero. Y ahora, utilizando el concepto del teorema de Pitágoras, vamos a poder obtener la magnitud del vector de esta tercera fuerza. Entonces tenemos simplemente que esta magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de estas componentes. Finalmente obtenemos que la tercera fuerza es igual a un valor cercano a los 165.6 newton. Ahora necesitamos obtener, jóvenes, los ángulos de dirección. Obsérvenlos acá en el dibujo. Acá tenemos, por ejemplo, en color verde, tenemos el ángulo de dirección con el eje Y positivo. Acá en color azul tenemos el ángulo de dirección con el eje Z positivo. Y finalmente acá en color rojo, ustedes pueden ver, jóvenes, el ángulo de dirección con el eje X positivo. Para poder hacer esto, entonces vamos a utilizar la magnitud de la tercera fuerza y también vamos a utilizar la magnitud de cada una de las componentes de esta tercera fuerza. Y también vamos a utilizar los cosenos directores. Entonces vamos a poder decir, como ustedes lo ven acá, jóvenes, en el tablero, que el ángulo θ x, que sería este ángulo, el ángulo que forma la tercera fuerza con el eje X, es el coseno inverso de la componente de la tercera fuerza en X sobre su magnitud. Y aquí, jóvenes, es súper importante mantener el signo de esta tercera componente. De esta manera ustedes pueden obtener el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. En el caso de que ustedes acá, jóvenes, en esta función coseno inverso no coloquen el signo de la componente en X de la tercera fuerza, van a poder obtener el ángulo suplementario. Nuevamente vamos a decir que θy, obsérvenlo acá, θy, este de color verde, será la función coseno inverso de la componente en Y de la tercera fuerza, o sea, este valor, sobre la magnitud de esta fuerza. Obtenemos este valor. Y por último obtenemos el ángulo con el eje Z. Este ángulo sería θz, es el coseno inverso de la componente en Z de la tercera fuerza sobre su magnitud. Y obtenemos este valor, aproximadamente de 27,5. Ahora, jóvenes, tenemos el último ejemplo de la clase del día de hoy. Observen acá la imagen del tablero.
Esta imagen fue tomada del libro de mecánica vectorial estática de los autores Beer y Johnston, la 18ª edición. En el ejercicio básicamente lo que nos dicen es que tenemos una varilla, esta varilla, que está apoyada en el punto A y en el punto B. Nos dicen que esta varilla tiene una longitud de 50 pulgadas. También nos dicen que este punto C, o en el punto C, que es el punto medio de la varilla AB, tenemos una segunda varilla que está soldada y que va del punto C hasta el punto D y que tiene esta longitud. Nos dicen que en el punto D se está aplicando esta fuerza, una fuerza llamada Q, de este valor en libras, que va dirigida del punto D hasta el punto H. Este ejemplo lo que nos pide es determinar el valor del momento acá en el punto B por acción de esta fuerza llamada Q. Y luego nos piden calcular la proyección de este momento sobre el eje AB. Nuevamente nos piden que no cambiemos el sistema de unidades de medida ni las dimensiones del ejercicio. Antes de comenzar, jóvenes, y ver la solución de este ejemplo, aquí lo importante es obtener las coordenadas de todos los puntos del ejercicio, principalmente del punto D y del punto H, con el fin de poder obtener las componentes rectangulares o las proyecciones de la fuerza Q. Luego, cuando calculemos el momento en B, vamos a calcular el llamado vector de posición. Con este vector de posición y con las componentes de la fuerza Q, vamos a poder calcular el momento en el punto B. Recuerden, jóvenes, que acá para poder calcular este momento ustedes pueden utilizar ya sea el método de la mano derecha o el método del determinante. Y luego, con el concepto del producto punto, vamos a poder calcular la proyección de este momento en B sobre el eje AB. Acá, jóvenes, en el tablero ustedes pueden ver la solución de todo el ejercicio. Vamos a iniciar primero calculando las coordenadas del punto D y las coordenadas del punto H, que es donde está ubicada la fuerza Q, que es la que nos interesa. Pero para poder hacer eso, jóvenes, aquí vamos a utilizar lo siguiente. Observen que yo desconozco la altura en Y del punto D. Solamente conozco la longitud desde el punto D hasta el punto C, y según el enunciado sabemos que el punto C es el punto medio de la varilla AB. También observen acá, jóvenes, en el tablero la siguiente figura. La voy a señalar. Observen acá la varilla AB. Observen esta línea punteada que estoy aquí señalando. Y luego observen este cateto. Observen que la dimensión de este cateto que estoy aquí señalando tiene este valor. Observen acá el valor. Entonces yo me doy cuenta que aquí tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la longitud de la varilla AB, que son 50 pulgadas. Entonces yo voy a utilizar la semejanza triangular. Observen también dónde está el punto C. Aquí lo estoy señalando. Observen acá este cateto. Esta sería la altura del punto C. Observen este triángulo pequeño, este que estoy aquí señalando en este momento. Y yo me doy cuenta que en este triángulo pequeño, esto que sería la hipotenusa, es la mitad
de la varilla AB, o sea que esta hipotenusa vale 25 pulgadas. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a relacionar este triángulo grande que estoy aquí señalando, mírenlo acá, lo voy a relacionar con este triángulo pequeño. Observen este triangulito que estoy aquí señalando, este pequeño. Entonces vamos a poder decir la siguiente relación, observenla acá en el tablero. Voy a decir que el valor de 25, que es la hipotenusa de este triángulo pequeño, es equivalente al valor de 50, que sería la hipotenusa de este triángulo grande, como la altura C sub y de este triángulo pequeño, que sería este cateto que estoy acá señalando, es equivalente a este cateto, o sea, a este valor en pulgadas, ¿cierto?, que pertenece a este triángulo grande. Mediante esta semejanza triangular, yo puedo obtener que el valor de este cateto que estoy aquí señalando es igual a 15 pulgadas. Luego, si yo quiero conocer el valor de la altura del punto D, pues simplemente debo de sumar a la longitud de la varilla CD estas 15 pulgadas. Como yo ya tengo todas las coordenadas del punto D y las coordenadas del punto H, podemos calcular, jóvenes, la longitud de este segmento de línea, del punto D hasta el punto H, que es donde está ubicada la fuerza Q. Entonces tenemos, por Pitágoras, obsérvenlo acá, podemos calcular la longitud de este segmento de línea, que en este caso nos da 29 pulgadas. Ahora vamos a obtener, jóvenes, las componentes de la fuerza Q. Entonces recuerden que Q como vector va a ser la magnitud, que este valor nos lo dan, por el vector de dirección, este sería el vector de dirección de la fuerza Q, que sería el vector que ustedes ven acá en el dibujo de color rojo. Recuerden que para yo poder calcular este vector de dirección, yo debo al punto final, que sería el punto H, le debo quitar los valores del punto D, que sería el punto inicial. Entonces tenemos que en X, la coordenada en X de H es 0 y la coordenada en X del punto D es 16, este 16 de acá. Entonces yo tendría 0 menos 16 dividido, jóvenes, la longitud de este segmento de línea, en este caso 29 pulgadas. Recuerden, jóvenes, que lambda es adimensional y esto sería la componente I del vector de dirección de esta fuerza Q. Ahora, acá tenemos, jóvenes, la diferencia de las coordenadas en el eje Y. Y de H, que es 17, observen acá el valor, y 38 sería la altura del punto D, sobre 29, J. Acá tenemos la diferencia de las coordenadas en Z. HZ es 0 y DZ, observen que DZ serían estas 12 pulgadas de acá. Entonces tenemos 0 menos 12 sobre 29 pulgadas en la dirección K. De esta manera, jóvenes, ustedes pueden, mediante estos productos, obtener las componentes de la fuerza Q. Van a ser 96 libras en la dirección menos I, más 126 libras en la dirección menos J, y 72 libras en la dirección K. Recuerden, jóvenes, que estas son las componentes rectangulares o las proyecciones de la fuerza Q sobre los ejes X, el eje Y y el eje Z del sistema de referencia. Ahora, en el ejercicio nos piden calcular el momento en el punto B.
Observen acá, jóvenes, que para yo poder calcular el momento en B, necesito calcular primero este vector de posición que ustedes ven acá de color azul. Y recuerden que este vector de posición siempre debe partir del punto donde vamos a calcular el momento y debe llegar hasta el punto de aplicación de la fuerza. En este caso ustedes pueden escoger el punto D o el punto H. Yo voy a coger el punto D. Entonces vamos a calcular el vector de posición RD tomando como referencia el punto B. Y recuerden que acá, para poder calcular este vector de posición, simplemente restamos las coordenadas del punto final, le quitamos las coordenadas del punto inicial, o sea, sería D menos B. Mírenlo acá, en X sería 16 menos 32, en J sería 38 menos 0, y en Z sería 12 menos 0. Recuerden, jóvenes, que como esto es un vector de posición, esto tiene unidades de longitud. En este caso, la unidad es pulgadas. Y acá ustedes deben tener muy claro no confundir este vector de posición con el vector de dirección. Recuerden que son dos cosas totalmente diferentes. Finalmente, acá tenemos todas las componentes del vector de posición, este vector que ustedes ven acá en el dibujo de color azul. Muy bien, como ya tenemos el vector de posición, que es el vector azul, y ya tenemos las componentes del vector de la fuerza Q, vamos a utilizar el método del determinante para calcular, jóvenes, el momento en el punto B. Acá tenemos, recuerden que acá colocamos en la primera fila los vectores unitarios y JK. En la segunda fila, jóvenes, ustedes deben colocar las componentes X, Y y Z del vector de posición. Observen que aquí aparece menos 16, aquí aparece el valor de 38 y el valor de 12. Y que en la tercera fila debemos colocar las componentes I, J y K de la fuerza Q. Miren acá, aquí tenemos menos 96, que sería este valor, menos 126 libras, que sería el valor en J, y menos 72 libras, que sería la componente en K. Luego de resolver, jóvenes, el determinante, aquí podemos ver las componentes del momento en B. En I, la componente en J y la componente en K. Recuerden que el momento, muchachos, en B es un vector. Y como es un vector, tiene componentes I, J y K. Luego podemos utilizar el teorema de Pitágoras y con estas componentes podemos calcular, jóvenes, la magnitud del momento en B, que es todo este valor que ustedes ven acá en libras por pulgada. Ahora, finalmente, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la proyección de este momento en B sobre el eje AB. Y ahora lo que debemos hacer es, primero que todo, calcular el vector de dirección de este eje, del eje AB, que sería este que ustedes ven acá, jóvenes, de color verde. Aquí lo importante es saber que como calculamos el momento en el punto B, el vector lambda del eje tiene que partir de este mismo punto y debe apuntar hacia el punto A. Esta es la verdadera dirección del vector lambda del eje AB. Acá tenemos el cálculo. Recuerden que esto es un vector que contiene los cosenos directores, en este caso del eje AB, y que esto es adimensional. Entonces vamos a coger las coordenadas del punto A y le vamos a quitar las coordenadas del punto B. Entonces tenemos 0 menos 32
sobre la magnitud total, que sería la longitud del eje, que sería 50. Entonces aquí tenemos, jóvenes, la componente en Y. Esta sería la coordenada en Y del punto final, que sería A, menos la coordenada en Y del punto B, que es 0, sobre 50 en J. Y finalmente tenemos la coordenada en Z del punto A, que sería este valor, menos la coordenada en Z del punto B, sobre la longitud del eje AB, que es 50. De esta manera, jóvenes, ustedes obtienen el lambda de dirección. Véanlo acá. Aquí tenemos la componente I, la componente J y la componente K. Ahora, para poder obtener la proyección de este momento sobre este eje, lo que tenemos que hacer es el producto escalar entre el vector del momento, mírenlo acá, y el vector lambda de dirección del eje AB. Obsérvenlo acá. Acá, jóvenes, ustedes deben saber que como esto es un producto escalar, simplemente multiplicamos término a término y finalmente sumamos todo. De esta manera obtenemos este valor. Este va a ser el valor de la proyección del momento en B sobre el eje AB. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Yo veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, jóvenes, los felicito. Espero también, jóvenes, que todos ustedes, los que vean el video, tampoco tengan dudas. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario para que comprendan el concepto de lo que es un vector, cuáles son sus componentes rectangulares o sus proyecciones y de qué manera las podemos calcular. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.